Hola, estás viendo Más o menos literatura y este es un video ensayo sobre la filosofía, la literatura y el porqué de las cosas. Recientemente lo he pensado y tengo que decirlo. No es algo común que la gente vaya de aquí para allá pensando, preguntándose por el porqué de las cosas. Lo que sí es común y prácticamente forzoso es que la gente se pase pensando en cómo hacer más dinero, en cómo conseguir un poco más de dinero al menos. Así funciona el mundo, con la economía y los gastos y el consumo y toda una serie de cosas comerciales y especulativas. Por supuesto, la deuda siempre atravesándose horriblemente a la gente. Así que yo no pretendo, ni quiero, ni es mi intención negar la importancia entonces de atender la economía en lo personal, en lo familiar, en lo inmediato. Es obvio que es inevitable, pues ya lo dice el dicho, a todos se acostumbra uno menos a no comer. ¿Y cómo se logra evitar pasar hambre? ¿Cómo se logra seguir comiendo? Pues no hay de otra. Trabajando y ganando dinero para intercambiarlo por alimentos, por comida. Esa es la realidad que nos sustenta física y materialmente. Sin embargo, aunque sea evidente entonces que la economía es el sustento de nuestras vidas, eso no hace imposible que la pregunta por el porqué de las cosas se nos atraviese eventualmente. Va a suceder. Y que en ese atravesarse nos haga tropezar. Y solamente una vez que caigamos al piso, por fin, nos pongamos a pensar sobre esas cosas que rompen un poco con el sentido automatizado de solamente pensar en lo económico o en lo utilitario o en cómo hacer más ganancias. No hay que olvidar que estas preguntas son las preguntas que sustentan la curiosidad y los juegos de las niñas y de los niños. Por eso es que yo estoy convencido de que el preguntarse el porqué de las cosas sirve al mismo tiempo para hacer filosofía y para escribir literatura. Preguntarse por el porqué de las cosas ha permitido que existan los tratados más grandes filosóficos y las reflexiones más críticas dentro de la filosofía, y también preguntarse por el porqué de las cosas alienta mucho la creación de cuentos, de poemas, de ensayos o de novelas. La filosofía y la literatura comparten eso, comparten ser de alguna u otra manera respuestas a las preguntas del porqué de las cosas, pero con una diferencia clave. La filosofía responde al porqué de las cosas centrándose en la invención, recreación y actualización de conceptos, de cada tema, de cada cosa, de cada porqué. En cambio, la literatura actúa respondiendo a esto, guiándose por las texturas que puede encontrar, descubrir y mostrarnos con las palabras de estos asuntos, del porqué de las cosas, de los personajes que puedan inventarse y de las acciones que tengan marcha en cada obra literaria. Esa pequeña pero gran diferencia entre la filosofía y la literatura es la cosa que abre una y otra vez los diálogos que podemos citar entre la literatura y la filosofía, entre los conceptos filosóficos y las texturas literarias, que crean mundos y realidades alternas, ficciones, pero que pueden criticarse de igual manera con los conceptos filosóficos y también a la inversa. La literatura puede tocar texturas, situaciones que la filosofía a veces no alcanza solamente con los conceptos, con la razón. Así es que la literatura y la filosofía se complementan. Al responder la pregunta del porqué de las cosas,
y además de que se complementan, se alientan. No hay que verlas como enemigas. Además, finalmente, la filosofía y la literatura, al responder el porqué de las cosas de muchas maneras, con muchos estilos diferentes, cada intento, cada obra, cada reflexión filosófica es una oportunidad nueva para recordar que a pesar de ya no ser unos niños o unas niñas actualmente, sí se mantiene la curiosidad y sí se mantienen los juegos, podemos seguir, al menos soportando, sobrellevando, que el mundo no es solamente la economía, sino que también significa una posibilidad de imaginar, de recrearnos, de preguntarnos, de no quedarnos con lo que nos han dado. Pero llegados a este punto, ¿qué piensas tú sobre la filosofía, la literatura y el porqué de las cosas? ¿Qué tanto tiene que ver con que fuimos niños? ¿Qué tanto la curiosidad y los juegos intervienen en la filosofía y en la literatura? Déjame en los comentarios y nos seguimos viendo en un próximo video de Más o Menos Literatura. Gracias.